Hay algo que el ser humano siempre, pero siempre busca presumir. ¿Sabe qué cosa es? Su autosuficiencia, creerse independiente. Nada le deleita más al ser humano que sentirse satisfecho consigo mismo y darse todo el crédito por sus propios méritos conseguidos. Es básicamente alguien que siente un absoluto control sobre su vida. En el caso contrario, un creyente, aunque lucha con esta clase de deleite, entiende que su autosuficiencia en Cristo es nula y que es completamente dependiente de su Señor y Salvador para cumplir los propósitos dados por Él. Y el apóstol Pablo entendía bien esta realidad que les acabo de mencionar. Y en este texto va a cerciorarse de que los corintios entiendan que Cristo es suficiente. En esta porción que acabamos de leer, quiero que note cómo Dios nos revela la realidad del ministerio del nuevo pacto. Dios nos revela la realidad del ministerio del nuevo pacto para atesorar la suficiencia de Cristo. Dios nos revela la realidad del ministerio del nuevo pacto para atesorar la suficiencia de Cristo. Esta realidad yo la quiero estudiar en esta ocasión, hermanos, a la luz de tres implicaciones. Pero antes de ello, permítame ponerle en contexto. Hablábamos en la ocasión pasada cómo el apóstol Pablo, en la sección de versículos anteriores, en el capítulo 3, versículos 1 al 3, Pablo estaba presentando una defensa de su ministerio en respuesta a estos impostores que estaban influyendo en algunos corintios a cuestionar y a desacreditar el testimonio y el ministerio, no solo de Pablo, sino también de sus colaboradores. Le cuestionaron el hecho de que Pablo no tenía cartas de recomendación que respaldaran su obra. Así como mencionábamos el ejemplo de si usted va a buscar un trabajo, ahora le piden una carta de referencia, una carta que su antiguo trabajo o personas allegadas a usted recomienden sus habilidades hacia la persona que no le conoce. Entonces, algo similar era lo que vimos la semana pasada. Los impostores culpaban a Pablo, señalaban que Pablo no tenía este tipo de recomendación, no tenía estas cartas que respaldaran su obra. Entonces Pablo responde que él no necesita cartas físicas, sino que los mismos creyentes corintios son su carta de recomendación. Es decir, las vidas transformadas son la evidencia que demuestra que el ministerio de Pablo era auténtico. No por sus títulos, porque Pablo tenía un muy buen currículum, pero nunca apuntó a sus títulos, sino por la obra del Espíritu del Dios vivo. Y a la luz de ello es que él continúa su argumento teniendo en cuenta no solo los méritos logrados por Cristo, sino también presentar defensa por sus colaboradores. Y es acá donde yo quiero abordar entonces la primera implicación de esta realidad del ministerio del nuevo pacto. Váyase al capítulo 3, versículo 4. Dice, esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo. La primera implicación es reconocer nuestra incapacidad por naturaleza. Reconocer nuestra incapacidad por naturaleza. Si usted lee de los versículos 4 hasta la primera parte del versículo 5, se va a dar cuenta que Pablo está hablando en plural, él sigue hablando en plural. Él no está diciendo yo hago esto, yo soy esto, yo hice esto, yo dependo de Cristo por esto. No, él siempre está incluyendo a sus colaboradores porque como le mencionaba la semana pasada, el ministerio y el testimonio no solo de él, sino de todos los que proclamaban el evangelio estaba siendo cuestionado por estos impostores. Entonces, de entrada, préstele atención en el versículo 4 al tenemos,
porque eso me da evidencia de que Pablo está incluyendo esta confianza tenemos. Y es claro, hermanos, el énfasis al inicio de esta sección al afirmar que la confianza, de hecho, literalmente del griego es esperanza o seguridad, es decir, esta confianza, esta seguridad es la que tenemos hacia Dios por medio de Cristo, que tanto Él como sus colaboradores tienen es en Dios por la obra de Cristo o mediante Cristo, como dice la Reina Valera. Es decir, viene de asegurarle a los corintios que la obra en ellos ha sido gracias al Espíritu del Dios vivo. Y vuelve a colocar a Cristo Jesús como ese mediador. Por eso dice por medio de o mediante aquel por el cual estas cosas se han logrado o han sido posibles. Es claro que Pablo quiere enfatizar algo y empieza a dirigir otra vez su atención. No es la primera vez que se lo voy a decir. Desde la semana pasada dijimos, preste atención cómo Pablo está defendiendo su ministerio. Preste atención porque usualmente cuando somos atacados o cuando nuestra imagen es atacada, usualmente somos impulsivos para contestar, para buscar que nuestra imagen sea pulida. Pero Pablo no se estaba preocupando tanto por su imagen, sino por dar crédito siempre a Dios. Ahora bien, versículo 5. No que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros. Pausemos hasta ahí. Pablo está tratando de evitar cualquier pensamiento que pretenda señalar cualquier clase de arrogancia en sus palabras. Lo viene haciendo desde la sección anterior, pero ahora acá es más explícito y una vez más él sigue hablando en plural. Fíjese cómo lo expresa. No somos no somos suficientes. La Reina Valera dice, no somos competentes en nosotros mismos. Otra traducción para la palabra suficiente es digno, capaz o adecuado. Préstele atención porque esa palabrita va a ser importante para este estudio. Prácticamente está relacionando esta afirmación con la pregunta que hizo en el capítulo 2, versículo 16, ya que usa la misma palabra en el griego para suficiente. La palabra en griego es ikanos, que otra vez significa digno, capaz, adecuado o suficiente. Y para estas cosas, dice en el capítulo 2, versículo 16, ¿quién está capacitado? ¿Quién es adecuado? La Reina Valera lo traduce, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Otra manera de traducir esta pregunta es, ¿quién se considera capacitado? ¿Quién se considera adecuado para estas cosas? Pero ¿de qué cosas viene hablando? De la tarea de anunciar el evangelio de la mano con un testimonio y un ministerio genuino, auténtico. No era algo que cualquier impostor podía ser capaz de mantener con mentiras. Entonces, lo que Pablo está queriendo decir es que tener esa actitud de pensar que yo me creo digno, que yo me creo capaz, que yo me creo adecuado para esta tarea por mi propia cuenta, es totalmente equivocada. Si de algo Pablo y sus colaboradores estaban seguros, era que si ellos mostraban ser suficientes, si se les notaba cierta capacidad, si se veían dignos o adecuados para esta tarea ministerial, no era por algo que proviniera de ellos. Tenían muy clara su incapacidad por naturaleza para esta tarea. Pablo está diciendo, en otras palabras, señores, quiero que les quede claro lo siguiente. En ningún momento mis colaboradores y yo se nos ha pasado por la mente creer que somos suficientes para este ministerio por nuestra propia cuenta. Y si lo piensa bien, esta respuesta era chocante. ¿Sabe para quién? Para los impostores. Porque dejaba en evidencia
la arrogancia de ellos al querer respaldar su autosuficiencia y capacidad con estas falsas cartas de recomendación en la sección anterior. Y ojo, Pablo no estaba mostrando una falsa piedad, sino que la humildad que el Espíritu Santo trabajó en él le permitió permanecer con sus pies en la tierra, al igual que sus colaboradores. Y mire hacia quién va a apuntar en la última parte del versículo 5. Versículo 5. No que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros. Mire lo que dice, sino que nuestra suficiencia es de Dios. Y aquí quiero ir con la segunda implicación. Reconocer nuestra capacidad otorgada. Reconocer nuestra capacidad otorgada. Esa última parte del versículo 5, nuestra suficiencia es de Dios. Y me agrada la traducción de la Reina Valera, que es más adecuada al idioma original, que dice, nuestra competencia proviene de Dios. Y esto está más que claro, es decir, la fuente, el origen que hacía que tanto Pablo como sus ayudantes fueran capaces, fueran competentes, fueran adecuados para la tarea del ministerio, era Dios mismo. Y me encanta esta frase, nuestra suficiencia proviene de Dios. Esta es una tremenda realidad que no solo se limitó a esta parte de la historia. Es una frase que usted y yo podemos acuñar para nosotros. Nuestra suficiencia proviene del Señor. Vaya viendo cómo esto se va direccionando. Versículo 6. El cual, hablando siempre de Dios, también, ojo a las palabras que va a ocupar, versículo 6, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. En el versículo 3 hay cosas que quiero desglosar. Primero es que Pablo menciona que ha sido Dios quien nos ha hecho ministros competentes, capaces, suficientes, ministros de un nuevo pacto. Y ojo con esto, le recuerdo, la palabra para ministro en el griego es diáconos, que se traduce también como servidor. ¿Sabe lo que Pablo está diciendo? Que Dios los hizo competentes para ser servidores adecuados de su nuevo pacto. ¿Cuál nuevo pacto? Bueno, lo vimos la semana pasada en Jeremías 31:31, esta promesa donde al profeta se le dice que la ley, los mandatos, las ordenanzas del Señor ya no iban a estar escritas en tablas de piedra como en el Antiguo Testamento, sino que Dios promete que su espíritu iba a morar en los corazones y que su ley iba a estar escrita en ellos. Para los que están anotando, Lucas 22:20, Jesús en su última cena, dice la palabra que tomó la copa después de haber cenado y le dijo a sus discípulos que esa copa representaba el nuevo pacto que iba a ser ratificado en su sangre. ¿Cómo así? Es decir, ¿a qué estaba apuntando? Bueno, al horrendo sufrimiento por el que él iba a pasar más adelante. Básicamente la obra de la cruz. ¿Qué más sigue diciendo? Este nuevo pacto no es un pacto de leyes escritas, sino un pacto del Espíritu Santo. Cuando usted está leyendo la palabra letra, quiero que lo vea como referencia a la ley escrita, la que Dios estableció en el Antiguo Testamento. O sea, ahí viene haciendo esta comparación. Y acá viene uno de los versículos que se suele sacar de contexto. La letra mata, la Reina Valera dice, pero el espíritu vivifica.
La Biblia de las Américas comunica la misma idea. El Espíritu da vida. ¿Cuál es el detalle con esto de que la letra mata, pero el Espíritu vivifica? Porque usualmente muchos de nosotros hemos crecido o hemos escuchado la idea de que este versículo se usa para advertir a un creyente a que no se afane en leer tanta teología, a que no lea tantos libros, a que no crezca en su conocimiento de la palabra, porque según estas personas, el conocimiento teológico corrompe, pero el Espíritu de alguna manera mística les revela el conocimiento que ellos necesitan. Pero dése cuenta de qué venimos hablando. Y este texto es muy citado para eso. Cuidado con mucha Biblia, porque la letra mata. No se empape tanto de teología, no se enferme tanto. Sí y no, ya lo vamos a tocar más adelante. Pero el versículo no se refiere a eso. No, hermano, la letra mata. No quiera pretender conocer demasiado, ser un erudito, porque la letra mata. Cuídese de eso, que el espíritu vivifica, pero la letra mata. Pero solo ve el contexto de lo que hemos estado hablando. Pablo está haciendo un contraste, está comparando los efectos del antiguo pacto y del nuevo pacto. Cuando está diciendo la letra mata, significa que la ley del Antiguo Testamento evidenciaba la incapacidad del ser humano de poder cumplirla a la perfección. Y por lo tanto, esta ley lo condenaba. Y hermanos, al no cumplir la ley, evidentemente eras un transgresor de la ley. Dicho en otras palabras, un pecador. Un pecador es un transgresor de la ley, alguien falible, alguien inadecuado, alguien no digno. Y como Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La letra mata, pero el Espíritu vivifica. Está hablando del antiguo pacto, está hablando del nuevo. O sea, en cambio, el nuevo pacto en el Nuevo Testamento, donde el Espíritu Santo tiene un papel clave, produce vida. Y no cualquier vida, sino una vida eterna. Una vida, ojo, una vida que fue otorgada exclusivamente por la obra de Cristo y autenticada por su Espíritu Santo. Quiero citarle a John MacArthur referente a este texto. Él dice, y cito, la ley mata en el sentido de que trae conocimiento del pecado, actúa como un ministro, un servidor de la muerte, porque nadie puede satisfacer las demandas de la ley por sus propios esfuerzos. Y esto le condena. Cierro cita. Ahora, quiero aclararle que Pablo no está menospreciando la ley. Pablo no está diciendo, no, la ley mata, por lo tanto la ley desprecienla, ignórenla. No está diciendo eso. Acuérdese que Pablo fue un fariseo destacadísimo, un doctor en la ley, él conocía la ley. Por lo tanto, era alguien que le daba un inmenso valor a la ley del Señor. Solamente el salmo más largo de la Biblia es un poema sobre la belleza de la ley del Señor para el creyente, y esos salmos están en el canon de la Biblia. No es casualidad, la ley debe ser valorada, la ley debe ser apreciada, la ley debe ser vivida. Eso está claro. Pablo le daba un valor inmenso a la ley del Señor, pero hay algo a lo que está amarrando. Sí, la letra mata. En el antiguo pacto la ley te condenaba, pero incluso desde el antiguo pacto vimos el texto de Jeremías 31:31, pero quiero que vayamos a Ezequiel 36. Vaya conmigo, Ezequiel capítulo 36, siempre hablando de este nuevo pacto. Ezequiel
capítulo 36, versículo 26. Desde el versículo 22, Dios les está reclamando a Israel cómo ellos no fueron constantes, cómo ellos defraudaron su ley, profanaron su ley. Pero Él va prometiendo una restauración. Y miren el versículo 26. Además dice, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Versículo 27. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que ¿qué? Que cumplan, que guarden cuidadosamente mis ordenanzas. ¿No le suena familiar a lo que Pablo está hablando? Muchos años atrás, el profeta Ezequiel y el profeta Jeremías venían hablando de que Dios iba a establecer un pacto nuevo donde el Espíritu iba a habitar en su pueblo para hacerlos capaces, adecuados, dignos de cumplir su ley. En otras palabras, hermanos, el nuevo pacto no vino a quitar la ley, sino a otorgar la capacidad de cumplirla. Se lo voy a repetir, el nuevo pacto no vino a quitar la ley, sino a otorgar la capacidad de cumplirla. Y me encanta esto porque, regresa a 2 Corintios. En el idioma griego hay dos palabras para lo que en nuestro idioma se traduce como nuevo. Hay dos palabras en griego. La primera es neos, que quiere decir nuevo, pero la implicación o la idea es nuevo en el tiempo. Por ejemplo, un bebé es nuevo en el mundo porque acaba de nacer, acaba de incluirse en este tiempo. Y la segunda palabra que se traduce como nuevo en el griego es kainos, que comunica la idea de nuevo, pero nuevo en cualidad. Es decir, si algo es nuevo, pero en el griego es kainos y no neo, es es que quiere decir que ha introducido un nuevo elemento en la situación. Esta palabra kainos es la que usa Jesús ahí en Lucas en la última cena al hablar de algo nuevo, un nuevo pacto. Y Pablo está usando esta misma palabra en el griego para hablar del nuevo pacto, porque no es nuevo solamente en relación al tiempo, sino porque es completamente diferente en relación al antiguo pacto. Póngase a pensar, ¿cuál era el propósito del antiguo pacto y del nuevo? En resumidas cuentas, Dios otorga el antiguo pacto para tener una comunión entre Él y los hombres. Él establece métodos, Él establece ceremonias, Él establece ciertos rituales para que esta relación se diera. Habían intermediarios, o sea, no había una cercanía tal, no había una intimidad en el antiguo pacto, habían intermediarios, porque si alguien se acercaba a la presencia del Señor, se moría. E incluso a los sacerdotes les pasaba. Pero en el nuevo pacto la idea es la misma, es Dios queriendo tener comunión con su pueblo, tener una relación con la humanidad caída. Pero en este caso, aunque la idea es la misma, el intermediario fue uno, no fueron varios. Y este intermediario logró que cuando él es sacrificado, logra ascender, logra muchos méritos, logra tantas implicaciones, logra tantos beneficios para su pueblo. Y uno de ellos es que su espíritu, que antes en el antiguo pacto habitaba solo en ciertas personas y en ciertos propósitos, que ya lo vamos a ver más adelante, ahora el espíritu podía habitar en todos de manera permanente. Y Pablo está haciendo esta comparación. Señores, este nuevo pacto es Cristo muriendo por ustedes. Es básicamente el resumen del Evangelio.
Y de este mensaje del nuevo pacto es que Dios nos ha hecho capaces hoy para ser ministros, para ser servidores útiles, adecuados, suficientes, dignos. No del antiguo pacto, sino del nuevo, uno donde el Espíritu Santo es clave acá. Porque la letra mata. El antiguo pacto era para condenación, pero el nuevo pacto donde el Espíritu es clave acá, es el que da vida, es el que conduce a la vida. Y usted se da cuenta que la relación entre Dios y la humanidad es totalmente diferente de la anterior. Ahora ya hay una cercanía. Ahora ya hay una intimidad, una comunión que podemos tener con nuestro Dios. Imagínese si para orar en familia usted necesitara que un sacerdote estuviera ahí siendo intermediario entre Dios y su familia. Sería un poco extraño. ¿Qué pasaría si usted quiere tener un devocional en privado, pero necesita un sacerdote para estar ahí? Sería extraño. Pero note cómo Pablo está comparando todo esto. Y entonces esto último sirve de introducción para esta última parte de la sección, lo que nos lleva a la tercera implicación, que es reconocer la gloria involucrada. Aquí es donde me quiero extender un poco. Tercera implicación, reconocer la gloria involucrada. Versículos 7 al 11. Leámoslo de nuevo. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras, en piedras fue con gloria, de tal manera que los israelitas no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro, la cual se desvanecía, ¿cómo no será aún más gloria el ministerio del Espíritu? Versículo 9. Porque si el ministerio de condenación tiene gloria, mucho más abunda en gloria el ministerio de justicia. Pues en verdad lo que tenía gloria en este caso no tiene gloria por razón de la gloria que lo sobrepasa. Porque si lo que se desvanece fue con gloria, mucho más es con gloria lo que permanece. Aquí hay un juego de palabras que posiblemente nos pueda confundir, pero se lo pongo de una manera sencilla. Del versículo 7 al versículo 11, Pablo está haciendo otra vez un contraste entre ambos pactos, diciendo la misma idea de cuatro maneras diferentes. Si tiene con qué subrayar, se lo digo de la siguiente manera. Por ejemplo, del versículo 7 al 11 le llama al antiguo pacto como ministerio de muerte, lo llama ministerio de condenación, lo llama lo que tenía gloria, la Reina Valera dice lo que fue glorioso, y lo llama lo que se desvanece, la Reina Valera dice lo que perece, todo hablando del antiguo pacto. En cambio, al nuevo pacto, en los versículos del 7 al 11, lo está llamando el ministerio del Espíritu, lo está llamando el ministerio de justicia, o en la Reina Valera dice el ministerio de justificación. Lo está llamando la gloria que sobrepasa, la Reina Valera dice la gloria más eminente, y lo llama lo que permanece. Y esto no es casualidad. Pablo está reconociendo que hay una gloria que está involucrada en ambos pactos, pero hay una distinción en ambas. Una fue pasajera, fue temporal, en cambio la otra gloria es perpetua y eterna. Convengamos en algo, usted ve la palabra gloria repetido muchas veces en esta parte y quiero que entienda, cuando hablamos de gloria, hablamos de ese esplendor, de esa parte sobrenatural de Dios mostrada, evidenciada. A eso se refiere la palabra gloria. Entonces vayamos despacito. Vamos a la primera comparación. Dice, versículo 7, si el ministerio de muerte, hablando del antiguo pacto, grabado con letras en piedras, fue con gloria, pausemos ahí. ¿A qué gloria se está refiriendo? Otra vez, cuando Dios entrega la ley a Moisés, los 10 mandamientos, usted ya sabe la historia, todo el aspecto sobrenatural que conllevó, a tal punto de que Moisés sube al monte Sinaí,
El pueblo ve los truenos, ve los relámpagos, ve cómo el monte tiembla y en lugar de atreverse a seguir a Moisés al monte, se quedan. No, anda vos, básicamente le está diciendo el pueblo a Moisés, porque sabrá Dios qué nos va a pasar si vamos contigo. Porque el pueblo tenía miedo, porque estaban viendo una gloria que les provocaba temor. Pero más específicamente, mire lo que sigue diciendo el texto. Si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, de tal manera, ojo, la gloria no solo se quedó en el monte, de tal manera dice que los israelitas no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro. Una clara referencia a Éxodo, donde dice la palabra que cuando Moisés desciende del monte, él no se dio cuenta, pero su rostro resplandecía por causa de la gloria de Dios con la que estuvo en contacto cuando estuvo recibiendo la ley de parte de Dios. Y dice que cuando el pueblo vio que el rostro de Moisés brillaba en gloria, se resplandecía, la gente tuvo temor de acercársele y le pusieron un velo para que la gente pudiera acercársele a él. Y esto otra vez habla de un aspecto sobrenatural, un esplendor, algo evidente de parte de Dios que se mostraba. Y mire lo que está diciendo Pablo. Pablo está trayendo todo esto a colación. De tal manera, dice, que los israelitas no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro, la cual se desvanecía. Ojo, si usted se puede la historia, este rostro resplandecido no le duró toda la vida a Moisés. Solo fue por un tiempo, por un momento, fue algo temporal, fue algo pasajero. Entonces, Pablo está tomando la idea. Imagínense si esta gloria fue de esta manera en Moisés, que era un simple pecador, un simple mortal, alguien que fue usado también como un mediador entre el pueblo y el Señor. Pablo en el versículo 8 va a hacer una pregunta retórica. ¿Cómo no será aún más gloria el ministerio del Espíritu? Es decir, en otras palabras, si lo de Moisés fue una gloria temporal que se mostró sobrenaturalmente, ahora en el nuevo pacto, el ministerio donde el Espíritu Santo está en nosotros, ¿cuánto más debe mostrarse esta gloria sobrenatural? ¿En qué sentido, hermanos? La gente muchas veces espera ver cosas místicas, cosas sobrenaturales, pero no para edificación del cuerpo, para depender de Dios o para ratificar la revelación del Señor. La gente quiere ver show, quiere ver milagros, quiere ver señales. No estamos muy lejos de lo que pedían los fariseos. Pero ¿cuál es el objetivo? Que ahora que nosotros tenemos al Espíritu Santo en el nuevo pacto, que se vea esa sobrenaturalidad, hermano, y me encanta como lo dice un teólogo, el mayor milagro que se puede mostrar en este evangelio es que alguien tan pecador como tú y como yo, que no quería nada con Dios, sea totalmente transformado como alguien que anhela obedecerle, como alguien que anhela ser capaz, ser digno del estándar al que Dios lo ha llamado. Y esto conlleva más gloria, probablemente no una gloria tan explícita y sobrenatural como se vio con Moisés. Pero le digo algo, ¿acaso usted no se ha dado cuenta cómo el semblante de alguien puede cambiar para mal cuando está molesto? Cuando está afligido, cuando está triste, hay un cambio. Usted lo nota muy fácilmente cuando usted conoce a esta persona. Algo te pasa. ¿Qué tenés? Porque hay un cambio de semblante. Ahora, caso contrario, usted nota cuando alguien está contento, gozoso, satisfecho, feliz. Hay un cambio, hay un semblante diferente en su rostro. Cuanto más en este nuevo pacto, nosotros que hemos conocido el Evangelio de Cristo, nuestro semblante debería ser diferente. No le estoy pidiendo que sonría todo el tiempo y que le quede la boca torcida por eso. No, estoy hablando de una actitud donde usted deposita su confianza en Cristo y reconoce que nada de lo que usted tiene ha sido por sus méritos, sino que todo le ha sido otorgado por el Señor. Todo, todo, todo.
Esto conlleva mayor gloria que la que vieron en el Antiguo Testamento. Me llama la atención como en un pasaje, no estoy seguro si es el número levítico, Josué le va a poner queja a Moisés porque de repente dos personas en el pueblo empezaron a profetizar, porque dice la palabra que el Espíritu vino sobre ellos y empezaron a profetizar al pueblo. Y Josué viene donde Moisés y le dice, mira, ahí andan dos profetizando, anda a detenerlos. Y Moisés no los regaña, solo le dice a Josué, parafraseando, pero ¿y para qué crees que los regañe? Ya quisiera yo que todos profetizaran. Ya quisiera yo que todo este pueblo tuviera el Espíritu Santo adentro de ellos. O sea, imagínense la expectativa de Moisés, lo que él anhelaba para su pueblo, para sus hermanos, que el Espíritu Santo habitara de tal manera que pudieran cumplir la ley. Él no pudo ver eso. Nosotros estamos en el nuevo pacto donde el Espíritu Santo nos hace poder cumplir esta ley. Y eso es glorioso porque esto era imposible antes. Probablemente de este lado de la historia nos cueste ver el valor, pero hermano, la palabra nos está diciendo, mira el panorama antes, mira el panorama ahora. Este reto lo tuvieron los corintios para que cayeran en la realidad del ministerio de Pablo. Y aunque Pablo está hablando de él como ministro y como servidor, no era exclusivo solamente de los líderes, de los ancianos. Esto es para todo aquel creyente que ahora es un servidor de este nuevo pacto. Porque este nuevo pacto está hablando del evangelio, de la obra de la cruz, de la comisión que ahora tú y yo tenemos en este nuevo pacto, de la vida que tenemos que modelar en este nuevo pacto. Eso es una mayor gloria que ni los profetas habían visto. ¿Cómo no será aún con más gloria el ministerio del Espíritu? Versículo 9. Otra comparación. Porque si el ministerio de condenación tiene gloria, ojo, no está restándole valor a la gloria que Dios mostró antes. Porque si el ministerio de condenación tiene gloria, mucho más abunda en gloria el ministerio de justicia. Reina Valera dice el ministerio de justificación. En el griego dice el ministerio de rectitud. Si el ministerio que antes condenaba traía esta gloria, ahora que tenemos el ministerio que nos justificó en Cristo, tiene a mucho más gloria y esta gloria es abundante. Por eso, hermano, te das cuenta que cuando Cristo muere y asciende, los beneficios que Él adquirió para su pueblo son tan ricos, son tan vastos, son tan innumerables, que todo el Nuevo Testamento te habla de ellos. Efesios dice que tenemos bendiciones espirituales en Él. Pero ¿cuál es el problema? Que estamos más enfocados en cosas terrenales. A veces nos cuesta darnos cuenta de la realidad de esta espiritualidad, de este ministerio del que formamos parte. Un ministerio que nos hace rectos en Él. Cuando cantamos glorioso intercambio, afirmamos esto. Un misterio que nos hace salvos en Él, porque por el sacrificio suyo somos declarados justos. Versículo 10, otra comparación. Pues en verdad, o sea, Pablo está bombardeando esta comparación para que los corintios entendieran la diferencia y el calibre de lo que era antes y lo que era hoy. Pues en verdad, ciertamente, dice Pablo, lo que tenía gloria, señalando hacia atrás, en este caso ya no tiene gloria. Pero ojo, no está diciendo que tiene menor valor, simplemente no tiene gloria por razón o por causa de la gloria que lo sobrepasa. Lo glorioso del efecto del ministerio del Espíritu en el nuevo pacto sobrepasa a lo que la ley estaba haciendo en el antiguo pacto. Es algo que sobrepasa, hermano, otra vez. Date cuenta de la gloria que está involucrada en tu vida como ministro, como servidor, como servidora de este nuevo pacto. Hay una gloria involucrada que los antiguos profetas
y autores jamás pensaron en ver, solo tenían una expectativa. Allá me imagino algo que va a suceder, que el Señor va a hacer que su espíritu repose sobre todos. ¿Te imaginas el corazón de Isaías y de Jeremías y de Ezequiel al recibir esta revelación del nuevo pacto? Era algo increíble, algo que ellos evidentemente no lograron ver, pero que descansaron en esa confianza. Llegaron a su muerte confiando en que eso iba a ser verdad. Es algo que sobrepasa. Y versículo 11. Y aquí me encanta cómo Pablo usa estas descripciones. Porque si lo que se desvanece, esa es la palabra, lo que se desvanece, lo que perece, lo que tiene fecha de caducidad, fue con gloria, mucho más es con gloria lo que permanece. Eso es lo precioso de esto, de este pacto. No es un pacto que se limita en tiempo, es un pacto que va para la eternidad. Es algo perpetuo, es algo eterno. Y hermano, y aquí de entrada tú ves cómo cada creyente o cómo Dios a través de su palabra, Él espera que cada creyente valore lo eterno sobre lo terrenal. Hermano, ¿cuánto nos hace falta tener en cuenta este aspecto en nuestra vida? Porque si yo te pregunto, ¿qué planes tenés tú para esta semana? Todas las razones que tú me vas a dar son completamente terrenales y no está mal. Tú tienes una agenda que cumplir, tú tienes un lugar al que tienes que ir a estudiar, un lugar al que tenés que ir a trabajar, tú tenés cosas que hacer, compromisos con tu familia, con tu jefe, con quien sea, con tu emprendimiento, tenés cosas terrenales que atender. No estoy satanizando eso, no estoy diciendo que eso sea malo, pero si somos creyentes, eso no debe ser una prioridad. Así de sencillo. No debe ser una prioridad. Lo, lo pesas en que si tú mañana mueres, ¿qué va a quedar con lo que tú hiciste? Piénsalo bien. Y no quiero ponerme trágico, pesimista. Y me encanta traer nuestra colación porque nos incomoda hablar de la muerte. Pero ¿qué pasa si tú morís mañana, hermano? O ahora, de verdad. Y yo sé que esta es como la pregunta cliché para un evangelismo. Pero ¿qué pasa si de verdad te murieras hoy? Los jóvenes que están aquí ni piensan en eso. Mm, Tú no sabes. ¿Qué tanto de lo eterno hay en tu mente? ¿Qué tanto de lo terrenal hay en tu mente? ¿Qué es lo que más te preocupa? ¿Cosas terrenales o cosas eternas? Otra vez, Dios nos llama a la diligencia para atender lo necesario terrenalmente hablando, pero la prioridad que la palabra una y otra vez nos dice es priorizar lo eterno. Léete el Salmo 119 para ver cómo un ser humano se deleita, atesora, vive, medita en la palabra. ¿Por qué? Porque le encanta obedecerla, cueste lo que le cueste. Ay, cuánto amo yo tu ley, dice el salmista. Todo el día es ella mi meditación, hermano, y a veces no podemos meditar ni una hora. Nos dormimos. Pero no vaya a ser una serie de Netflix, de HBO, de Disney Plus, porque estamos en una maratón de 5 horas. ¿Ves cómo nuestros esfuerzos cambian cuando nos dirigimos hacia lo terrenal y hacia lo eterno? ¿Cómo nuestro humor cambia cuando nos dirigimos hacia lo terrenal y hacia lo eterno? ¿Cómo nuestra actitud puede cambiar cuando pesamos lo terrenal y lo eterno?
Cuando tú entiendes esta realidad, que eres un ministro, un servidor de este nuevo pacto. Tal vez no todos aquí somos pastores como Pablo lo fue, pero otra vez, esto implica a cada creyente que está incluido y es un servidor llamado, valga la redundancia, a servir en este nuevo pacto, a anunciar el evangelio, a modelar el evangelio, a obedecer el evangelio. Entonces esto debe importarte. Pero si no entiendes todo lo que está involucrado, todo lo que está implicado, tú vas a leer segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículos del 4 al 11 y no vas a entender nada. Pero date cuenta cómo todo lo que acabamos de leer y estudiar es gracias a Cristo, gracias al plan del Padre y gracias a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. No te inquietes, no te preocupes, no te afanes en lo que Pablo llama lo que se desvanece. Preocúpate más por lo que permanece. Y otra vez, él está hablando de este pacto antiguo y de este pacto nuevo. Valora no solo lo que Dios hizo antes en el antiguo pacto, atesora, agradece, vive, obedece lo que Dios ha logrado en este nuevo pacto. Hay una mayor gloria y no lo sabemos valorar. Hay una mayor gloria que sobrepasa la antigua y muchas veces no podemos hacer que esto afecte nuestra vida cotidiana. Entonces déjame ir finalizando con algunos principios prácticos de todo lo que hemos visto hoy en esta realidad del ministerio del nuevo pacto. Si en la primera implicación vimos que debemos reconocer nuestra incapacidad por naturaleza, hermano, cuán chocante es para un pecador reconocer que es incapaz. A nadie le gusta que le digan, usted es inútil, hermano. A nadie le gusta. ¿Qué pasaría si ustedes le dicen seguido eso en su trabajo? Ah, buenos días, inútil. Buenas tardes, inútil. Buen provecho, inútil. Hay una cantante por ahí que decía esa muletilla, pero eso es otra historia. Ah, bien saben, ¿verdad? Qué chocante. Imagínate si yo todos los días te dijera inútil, hermano. Si todos los días en tu familia te dijeran inútil, ¿cómo te sentirías? ¿Cómo eso afecta tu ego? ¿Cómo eso afecta tu imagen? ¿Qué despierta en ti el hecho de que te repitan esa palabra? Al pecador le cuesta reconocer que es incapaz, que es un inútil. ¿Para qué? Para llevar a cabo este ministerio, este servicio al que ha sido llamado una vez que es cristiano. La semana pasada yo les decía que como cartas leídas le decimos al mundo, miren lo que Él hizo en mí. Pero muchas veces la arrogancia en nuestros corazones de creernos autosuficientes nos hace decir, miren lo que yo hice. ¿Se da cuenta de la diferencia? La realidad que debe poner nuestros pies en la tierra es que no podemos decir que somos autosuficientes si estamos en Cristo. Eso es contradictorio. Lo primero que el Espíritu va a derribar en nosotros es la arrogancia que nos impide reconocer que no somos dignos, que no somos capaces, que no somos útiles por nuestra propia cuenta. Por lo tanto, si tú eres un ministro del nuevo pacto, tú debes reconocer tu incapacidad para hacer este ministerio por tu cuenta. Tienes que hacerlo.
Tienes que botar tu orgullo, tienes que botar tu arrogancia, tienes que minimizar tu ego. No es posible llamarme cristiano y afirmar que Cristo es suficiente si yo me creo autosuficiente, si yo me creo independiente cuando el Evangelio me llama a depender. Reconoce tu incapacidad, porque ese es el primer paso para una exaltación gloriosa que Cristo hace en nuestras vidas. Y eso nos llevaba a esa segunda implicación, reconocer nuestra capacidad que nos ha sido otorgada. Hermano, cuando reconozco que yo no puedo, eso automáticamente me lleva a darme cuenta de la suficiencia de Cristo en todo aspecto de mi vida, en cada área de mi vida, en vida y en muerte, Cristo es suficiente. En salud y en enfermedad, Cristo es suficiente. En soltería y en matrimonio, Cristo es suficiente. En juventud y vejez, Cristo es suficiente. Cristo ha sido, Cristo es y va a ser siempre suficiente para nosotros en cada aspecto de nuestra vida. Ver su bondad en medio de la adversidad, hermanos, es una joya que solo alguien que reconoce la suficiencia de su Salvador en su vida puede lograr. Nada de lo que yo tenga es por mí, sino por Él. Cada habilidad que usted tenga, cada logro que usted ha conseguido, cada fruto del Espíritu que usted muestra, es por Él, no es por usted. Lo cantábamos, no soy yo, es Cristo en mí. Somos servidores de su nuevo pacto, llamados a vivir, como dice Efesios, a la altura de la vocación con la que se nos ha llamado, reflejarlo a Él donde nos ha puesto, tanto en este mundo como dentro del cuerpo de Cristo. Por tanto, hermanos, cualquier evidencia que me haga parecer competente, capaz o adecuado para esta tarea a la que Dios nos ha llamado, por favor, nunca olvide que es gracias a Él que podemos serlo. Su espíritu nos fue otorgado para capacitarnos en este ministerio. Sé que no he sido el único, hermano, pero hay días donde yo me frustro con mi cristianismo. Me frustra no poder crecer en áreas con las que lucho. Me frustro por no poder reflejar a Cristo como yo debería con mi familia, con mi trabajo, con el ministerio. Me frustro no cumplir ciertas expectativas, pero ahí es donde el Espíritu viene, que no depende de ti. ¿Quién es el que te ha hecho suficiente, capaz, adecuado para esta tarea? Es Él. Por lo tanto, mi responsabilidad es venir una vez más cuando yo me sienta frustrado de mi cristianismo que todavía no da el ancho y rendir por completo todas mis frustraciones hacia Él y decir, Señor, gracias porque tu palabra me recuerda que eres tú quien me ha hecho suficiente para este ministerio del nuevo pacto. Entonces, ayúdame a obedecerte. Ayúdame a tener el valor de vivir este evangelio, de modelarlo. Yo sé que tú luchas también con frustraciones en tu cristianismo, pero mira a dónde te está apuntando su palabra. Él es suficiente para hacerte capaz. Cristo es suficiente para hacerte el cristiano al que has sido llamado a ser. Cada uno de nosotros tiene el llamado de ser como Cristo. A veces nos resulta imposible, inalcanzable, pero que el Espíritu Santo en ese momento traiga a colación esta realidad. Quiero advertirle algo. Tenga mucho cuidado de ser observadores externos de esta ley
pero ser alguien que la ignora de manera interna. Tenga mucho cuidado de ser alguien que aparenta ser un observador de la ley, pero la está ignorando por dentro. En una predicación, el pastor Lucas Alemán dijo: tengan cuidado porque la Biblia puede estudiarse sin obedecerse. No hay nada más terrible que una persona con una gran cantidad de conocimiento bíblico en su mente, pero cuyo corazón está lejos del Señor. ¿Qué hace la diferencia, hermano? Cuando la vives, cuando la pones en práctica, lo que Dios te dice que debes hacer para ser un servidor, una servidora capaz de su nuevo pacto. Alguien en quien su espíritu habita hoy para hacerlo capaz de cumplir su ley. ¿Qué tanto de la escritura estamos poniendo en práctica? ¿Qué tanto de la escritura estamos obedeciendo en nuestras vidas para mostrarnos, evidenciarnos como ministros de este nuevo pacto? Porque si no lo estamos haciendo, nos engañamos a nosotros mismos. Somos una contradicción que puede servir de confusión y tropiezo. Y por último, si reconocemos que hay una gloria involucrada, hermanos, otra vez no hay gloria más preciosa que un transgresor reflejando la imagen de su Salvador en un mundo caído. Posiblemente mostraba una gloria antigua de la que presumía, se jactaba de ciertas cosas. Piensa en su vida antes de Cristo, o piensa en su vida más bien antes de conocer realmente el Evangelio. ¿De qué presumía usted? ¿En qué se creía autosuficiente? ¿En qué se creía independiente? ¿A qué cosas usted decía? No, yo tengo control de esto, yo aquí mando. Esa era mi gloria, presumir esto. Pero la gloria que ahora le invade a este pecador es un esplendor que le conduce hacia la eternidad y hacia la santidad. No es algo pasajero. ¿Qué significa una gloria para ti ahora, hermano? ¿Qué representa algo de esplendor para ti? ¿Tus títulos, tus habilidades, tus relaciones? ¿A dónde pones tu gloria? ¿Qué es para ti un esplendor? ¿De qué te jactas? ¿En qué pones tu confianza? ¿Es algo temporal o es algo eterno? Cuando contemplamos la gloria involucrada de este nuevo pacto, su espíritu nos inclina a esforzarnos en poner en práctica lo más pronto posible lo que Dios nos ha comisionado: a ser discípulos, enseñando, bautizando, guardando, obedeciendo todo lo que Él nos ha mandado. Ser ministros de este nuevo pacto debe darnos un corazón de servicio más abnegado. Y yo agradezco mucho como el Señor providencialmente ha puesto la enseñanza de del servicio los días jueves. Así como Cristo consideró a sus discípulos, así como Pablo tomó en cuenta a sus colaboradores, de esa misma forma no debemos olvidarnos de nuestros hermanos a quien podemos ministrarles de diversas formas. No solo recordarles el Evangelio, sino modelándoselos. La iglesia necesita más de estos ministros, más de estos servidores. Esto es gracias a Cristo. Si antes nos pesaba servir, considéralo. Tú eres llamado un servidor, un ministro de este nuevo pacto. ¿Por qué? Porque hay una incapacidad que tienes que reconocer. Hay una capacidad que te fue otorgada que también tienes que reconocer, y hay una gloria involucrada que tienes que atesorar. Dios te ha hecho tan capaz en muchas áreas, pero basta rendirnos, rendir nuestra arrogancia. No te jactes, hermano. Aquí voy concluyendo. En un mundo, en medio de un mundo donde
presumen y se jactan de su independencia, de su autosuficiencia. Nosotros como hijos de Dios nos jactamos de nuestra dependencia. En un mundo donde la gente se proclama autosuficiente, nosotros proclamamos Cristo es suficiente e incluso más que suficiente. ¿Sabes por qué? Porque ningún adjetivo disponible en mi idioma puede abarcar a la perfección la amplitud y la plenitud de Jesucristo. Y aquí solo puedo citar al apóstol en Efesios 1:23, hablando de Cristo como aquel que lo llena todo en todo. ¿Cristo es suficiente para ti? Esta semana, perdón, yo batallé con áreas en mi contentamiento. Y hermano, hacerme esta pregunta, ¿es Cristo suficiente para ti? Yo puedo estar con descontentos en mi vida en diferentes áreas. Yo puedo venir y estar casi más de una hora enlistándole todas aquellas cosas con las que todavía estoy inconforme en mi vida. Y si me pongo a pensar, puedo presentarle razones muy piadosas y otras eternas. Pero la pregunta es, ¿Cristo es suficiente para usted? En medio de la aflicción, ¿es Cristo suficiente para usted? En medio de su inconformidad, ¿es Cristo suficiente para usted? En medio de su tristeza, ¿es Cristo suficiente para usted? No se jacte en lo que conoce, no se jacte en su fuerza, no se jacte en cualquier otra cosa terrenal como lo cantamos y lo vamos a cantar dentro de poco. Si algo usted debe presumir o jactarse o gloriarse es en conocer al Señor. Ahí debe estar su gozo, ahí debe estar su contentamiento. Mire todo lo que Él ha hecho para equiparlo a usted y a mí para ser ministros de un nuevo pacto, para estar dentro de este pacto, ser partícipes de este pacto, perseverar en este pacto y llegar a la eternidad celebrando ese pacto. Él es nuestro gozo. Por tanto, hermanos, pregúntese, ¿es Cristo suficiente para usted? Si es así, viva, obedezca, medite, examínese, proclame quién es Él. Y se va a dar cuenta de la gloria que sobrepasó la antigua y que hoy tenemos en Él. Vamos a orar. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obra en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.